Agradecemos su presencia. Hoy es un día muy especial en la historia de Chihuahua y también en la vida de nuestro historiador Jesús Vargas Valdés. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este discurso del maestro por su ingreso como corresponsal a la Academia Mexicana de la Historia. Agradecemos, por supuesto, además de su presencia, la presencia de quienes nos acompañan en el presidio. Pedimos un fuerte aplauso para el maestro Ignacio Almada, que viaja desde el estado de Sonora para acompañarnos. Está presente con nosotros nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez. Y por supuesto, el historiador Jesús Vargas Valdés, también presente. Este es un evento solemne, es un evento muy especial por el ingreso de Jesús Vargas a la Academia Mexicana de la Historia. Vamos a hacer una breve presentación antes de que den palabra a nuestros presentes. Comentar dos cosas. La primera, el maestro Vargas empezará a disertar ahorita su discurso y al final estaremos quizás en la posibilidad de hacer un espacio para 3 preguntas muy puntuales para él. De antemano pedimos que sea la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, quien nos dé un breve mensaje de bienvenida. Prometo ser muy breve y más allá de un largo mensaje, lo que quiero es agradecer la presencia del maestro Ignacio por integrante distinguido de la Academia Mexicana de la Historia, por supuesto del maestro y buen amigo Jesús Vargas, y además a una persona a quien admiro y respeto que he seguido su trayectoria con dedicación y con profundo respeto. Y hoy solamente quiero mencionar que sentimos profundo orgullo desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua. Nos complace ser testigos de cómo una persona arduamente reconocida por su labor de investigación y documentación histórica se integre ahora, en breve, como corresponsal a la Academia Mexicana de la Historia, que es correspondiente a la Real Academia de la Historia de Madrid, una organización de este nivel que, además de documentar históricamente nuestro pasado, ha forjado para sí una historia propia desde 1919. Jesús Vargas, usted lo sabe, desde la Secretaría de Cultura lo tenemos claro también. La historia no solo es un bien consumible para nuestro presente, sino una necesidad imperante para entender el lugar que ocupamos en la actualidad y para proyectar el punto al que habremos de aspirar en el ánimo de una sociedad más justa, más democrática y más libre. En definitiva, es como un mejor y mayor conocimiento de nuestro pasado que podremos tener un mayor sentido de pertenencia, de identidad, y podremos tomar decisiones más informadas, y contamos que con la continuidad de sus trabajos en este ámbito habremos de lograr tan ambiciosos propósitos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, que disfruten esta disertación, este diálogo, esta charla, y bueno, pues para mí es un honor hoy atestiguar esta incorporación. Muy buenas noches. Antes de escuchar al maestro Jesús Vargas, le pedimos al doctor en Historia, Ignacio Almada, que dé un pequeño preámbulo antes de su disertación. Hacemos una breve presentación del doctor Almada. El doctor Almada es doctor en Historia de México por el Colegio de México, es profesor investigador del Colegio de Sonora desde 1991, es autor de la conexión Yocupicio, ha dirigido más de 30 tesis concluidas de licenciatura, maestría y doctorado, y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde el año 2017. Adelante, maestro, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes,
de acompañar a Jesús Vargas en esta ceremonia tan significativa para él y para todas y todos nosotros. Y siguiendo las pautas de la Academia Mexicana de la Historia, Jesús Vargas dará su discurso de ingreso y yo enseguida lo responderé. Bueno, antes quiero agradecer al doctor Almada por estar aquí cumpliendo con la parte central del protocolo de ingreso, a la Secretaria de Cultura y al personal de la misma Secretaría por el apoyo que me ha brindado en la celebración de este evento, a mi esposa Marcela, a mis hijos Gerardo, Emiliano y Deni, a quienes dedico mis palabras de ingreso a la Academia. A mis compañeras de trabajo, Liliana Torres y Flor García, que permanentemente me brindan su apoyo. Y, por supuesto, a todos ustedes que me acompañan, a todas las personas que me han felicitado por las redes y personalmente. Lealtad republicana. Los años del presidente Juárez en Chihuahua, 1864-1866. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes, que más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Palabras del presidente Benito Juárez en carta dirigida el 26 de enero de 1865 al ministro de Relaciones, Matías Romero, quien se encontraba en Washington representando al gobierno de la República. Cuando en el año de 1989, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se integró el equipo de investigadores para el proyecto de la Historia General del Estado de Chihuahua, fui invitado a participar en el capítulo Movimientos Sociales 1821-1921. Entre los primeros temas de investigación que abordé, dos que me interesaban de manera especial: la invasión a Chihuahua por el ejército norteamericano en 1847 y la ocupación francesa en 1862, que provocó la marcha del presidente Juárez hacia el norte, instalando el gobierno de la República en el estado de Chihuahua durante casi 27 meses, 1864-1866. El 12 de mayo de 1846, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, declaró la guerra a México con la intención de apoderarse de los estados fronterizos escasamente poblados. Entre los acontecimientos que influyeron en esta decisión, se debe contar que en 1820 el gobierno español había autorizado
a unos cuantos miles de angloamericanos la colonización en tierras tejanas. En 1835, estos colonos se declararon independientes de México, adjudicándose la totalidad del inmenso territorio de Texas. Luego fueron reconocidos como un estado más de la Unión Americana, pero antes intentaron, entre los años 1837 a 1843, liberar el territorio de Nuevo México. No obstante, el gobierno de Chihuahua intervino movilizando tropas que derrotaron a los invasores. Sin embargo, el presidente Polk, algunos influyentes congresistas y poderosos capitalistas norteamericanos no desistieron. Consideraron que las condiciones políticas del país les favorecían para apoderarse por la fuerza del territorio mexicano hasta tomar los estados de Sonora y Chihuahua. Ante la inminencia de la invasión norteamericana, los chihuahuenses iniciaron los preparativos para la defensa de la patria. Los más solventes, comerciantes y hacendados aportaron capital para el sostenimiento de los soldados y la fabricación de lanzas y otras armas que se podían fabricar localmente. Las mujeres se organizaron para elaborar los uniformes. Los jóvenes se anotaron como voluntarios. Con grandes deficiencias se logró preparar un contingente de aproximadamente 1.500 soldados, compuesto por alrededor de 1.000 voluntarios de todo el estado y el resto de las guardias presidiales. Para enfrentar a los invasores que avanzaron desde el Paso del Norte por el Camino Real, se escogió una meseta elevada localizada en la hacienda de Sacramento, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. El combate se inició en la mañana del 28 de febrero. Horas después, los norteamericanos rompieron la línea de defensa, ocupando luego la capital. Desde la Ciudad de México se criticó al gobierno del estado por la derrota. Los diputados del Congreso local demostraron que no se habían recibido ninguno de los apoyos solicitados y que Chihuahua había combatido sin las armas y sin los jefes militares con experiencia que hubieran adiestrado a los jóvenes voluntarios antes de la batalla. En los años siguientes, los historiadores que escribieron de la invasión norteamericana omitieron la batalla de Sacramento o la minimizaron. No obstante, desde 1848 se había publicado la historia de la guerra entre México y Estados Unidos, una de las fuentes documentales más importantes donde se recuperaron los hechos principales, desde la declaración de guerra hasta las negociaciones de paz. Entre los 15 redactores figuraron personajes como José María Iglesias, Manuel Paino, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. También participaron dos grandes liberales chihuahuenses, Manuel Muñoz y Francisco Urquidi, quienes escribieron sobre la organización de la defensa y el desenlace en Sacramento. Sin proponérselo como el objetivo principal, demostraron lo injusto de las críticas, pero tal pareciera que no se leyó en esta obra el capítulo dedicado a Chihuahua y la defensa de la patria en dicha batalla. Respecto al segundo de los temas mencionados, el de la invasión francesa e instalación del gobierno de la República en Chihuahua, es evidente la correlación intrínseca entre ambos acontecimientos. Los chihuahuenses que defendieron la patria en 1847 fueron los mismos que recibieron en la capital del estado al presidente y sus ministros hace 158 años, el 12 de octubre de 1864. Fueron los mismos que lo protegieron, pero la respuesta de Chihuahua en los años más difíciles de la lucha contra el imperio francés no se puede comprender sin estudiar antes los acontecimientos de 1847.
que dejaron en la sociedad la experiencia y determinación para enfrentar al nuevo enemigo con mejores resultados. Si me preguntaran cuál es la página de mayor relevancia en nuestra historia local, respondería inmediatamente cuando nuestro estado se convirtió en la capital de la República y el pueblo de Chihuahua se hizo cargo de proteger al presidente Juárez y su gabinete mientras se combatía a los invasores franceses. En 1863, ante la inminente ocupación del ejército francés, el presidente Juárez dejó la capital del país, acompañado de sus principales ministros, algunos diputados y una modesta fuerza militar. Se dirigió a San Luis Potosí, luego a Saltillo y Monterrey, ciudad que abandonaron a principios de septiembre de 1864 como consecuencia de la traición del gobernador Santiago Vidaurri. En esos días el gobernador Vidaurri y los mexicanos que simpatizaban con el imperio francés celebraban que los ejércitos invasores habían derrotado a los mexicanos en una segunda batalla en la ciudad de Puebla, pero además estaban felices porque calculaban que el gobierno de Juárez estaba acabado y que nada podrían hacer los republicanos para impedir la ocupación de todo el país. De Monterrey, el presidente Juárez tomó el rumbo a Monclova, considerando que los gobernadores de varios estados del norte le ofrecían su lealtad y protección. Meses antes, en abril, decidió que Chihuahua podía ser el estado conveniente para instalar los poderes nacionales. Así, de Monclova pasó a Viesca, luego de la región lagunera a Nazas y Mapimí, hasta pisar territorio del estado de Chihuahua el 29 de septiembre de 1864. Jorge Luis Tamayo recopiló, analizó y publicó la documentación más completa sobre la vida personal y política de Benito Juárez. En 1964 circuló el primer tomo del libro Benito Juárez, Documentos, Discursos y Correspondencia. En 1970 se publicó el tomo 15, último de esta portentosa obra. Ese mismo año, Tamayo agregó el libro Juárez en Chihuahua. En el liminar de este libro escribió las siguientes líneas: se han seleccionado los más importantes documentos que muestran el contacto directo entre los chihuahuenses y Juárez. Se señalan los actos más destacados de interés local y nacional que ocurren en esos años y se ofrece el testimonio documental de la actitud de los chihuahuenses frente a Juárez hasta su muerte. Hago la referencia de la obra general de Tamayo y al tomo especial dedicado al presidente Juárez en Chihuahua para adelantar que no intentaré agregar más a la historiografía de este periodo en que los poderes nacionales quedaron bajo la protección de los habitantes del estado de Chihuahua. Lo que he seleccionado, las siguientes páginas de mi discurso, son algunos hechos que nos muestran cómo se recibió al presidente, cómo convivió con la población y cómo se organizaron algunas de las acciones contra los franceses. El 12 de octubre de 1864, después de 13 días en que los integrantes del gobierno de la República pasaron de Coahuila a territorio de Chihuahua, a las 5 de la tarde se efectuó la entrada a la capital del estado en el rancho de Ábalos, situado a distancia de 1 legua de la ciudad. El presidente llegó poco antes de la hora convenida. Ahí acudieron sucesivamente el gobernador ciudadano, general Ángel Trías,
los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los empleados de la Federación y del Estado, y un número considerable de los vecinos más caracterizados. Después, el carruaje que lo había transportado cientos de kilómetros avanzó hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, el pueblo lo siguió, siendo victoriado en todo el camino. El repique de las campanas anunció la llegada de la comitiva al Palacio de Gobierno, que era un modesto edificio de adobe ubicado muy cerca de la Plaza de Armas y de la parroquia de la ciudad, hoy Museo de la Lealtad Republicana. Este edificio, designado como Palacio de Gobierno, sirvió también como casa habitación del presidente. Seguramente se escogió este lugar porque enseguida se encontraba la casa del doctor Roque Jacinto Morón, uno de los liberales más importantes en el Estado y el hombre de las mayores confianzas del presidente en Chihuahua. En 1857, el doctor Morón formó parte del Congreso local, distinguiéndose como el principal promotor de la ley electoral por medio de la cual se otorgó el voto directo a todos los chihuahuenses del estado de Chihuahua. Poco tiempo después fue electo diputado federal y, encontrándose en la Ciudad de México cuando el presidente decidió marchar hacia el norte, él se puso a sus órdenes y lo acompañó hasta la ciudad de Chihuahua, donde se encontraba su familia. Pía Rubio, su esposa, recordaba que su casa se comunicaba por una puerta falsa con la residencia del presidente y que a través de esa puerta se atendía diariamente al mandatario. También platicó que para amueblar la casa de gobierno se había recurrido a varias familias de simpatizantes, quienes con gusto habían prestado sus muebles. Sobre las actividades cotidianas del presidente, contó ella que leía y escribía hasta altas horas de la noche, dormía poco, se levantaba con la aurora y luego salía a tomar el fresco en el jardín público, la Plaza Hidalgo, pero la mayor parte del tiempo, dijo, permanecía en la casa. Al oscurecer ese día, se hizo la ceremonia oficial. El presidente fue el primero en tomar la palabra, haciendo a los chihuahuenses los más expresivos agradecimientos, llamando a sus habitantes a la unión y con fraternidad para formar entre todos un solo cuerpo, para hacer vigorosa la defensa de la causa nacional y aludir los buenos resultados en favor de la independencia de la República. Enseguida hicieron uso de la palabra los tres ministros que lo acompañaban, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y el general Miguel Negrete. Debo agregar que al presidente también lo acompañaron Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez el Nigromante y otros grandes personajes del liberalismo mexicano de aquellos tiempos. El gobernador Ángel Trías contestó conmovido y con patriotismo exaltado. Hubo otros discursos distinguiéndose del poeta Jesús Aguirre, quien recitó un poema escrito para la ocasión. Entre los chihuahuenses que hablaron esa noche, se expresaron con fuerza los sentimientos de lealtad hacia la independencia, la república y al presidente, jurando hacer la guerra como se pudiera al tirano Napoleón III y a los ingratos, traidores mexicanos que lo apoyaban. Afuera, el pueblo tomaba parte agolpado a las ventanas del comedor que daban a la calle. Los niños y adultos miraban y escuchaban asombrados, repitiendo en varias ocasiones las vivas al presidente y al general Miguel Negrete. Los más entusiastas que se habían aglomerado en una de las ventanas pidieron al presidente que se acercara para conocerlo. Después de la cena, salió entre vivas y aclamaciones populares. Caminó hacia el monumento de Hidalgo, seguido del pueblo y de la música militar que había estado amenizando desde las 8 de la noche. En el sencillo monumento, el presidente se refirió al héroe inmortal, prometiendo que sería fiel custodio de la independencia de la patria. El gobernador Ángel Trías contestó que el presidente Juárez, en ese momento, defendía la misma causa que Hidalgo había proclamado en 1810, quien con su sangre
nos había dado patria a todos los mexicanos. A las 11:30 de la noche, la comitiva regresó al Palacio de Gobierno, marchando al toque del himno nacional. El pueblo conmovido no dio muestra de retirarse y permaneció en la plaza hasta las 4 de la madrugada, acompañado por las notas de la banda de música. La primera medida del presidente en tierra de Chihuahua consistió en juntar a los principales dirigentes liberales locales, dejando a un lado las diferencias entre ellos. A esta reunión asistieron el gobernador Ángel Trías, Roque J. Morón, José Eligio y Manuel Muñoz, Ignacio Orozco, Jesús María Palacios, Luis Terrazas y Francisco de Urquidi. Se tomaron varios acuerdos, entre los más inmediatos, organizar nuevos cuerpos de la Guardia Nacional a través del enlistamiento y reclutamiento voluntario. Para este fin, se acordó una contribución extraordinaria de 100,000 pesos distribuida proporcionalmente entre los 16 cantones del Estado. Abundaron en esa reunión las expresiones contra el invasor. Cada asistente sentía la necesidad de hacer declaración de lealtad al presidente, quien en uno de los momentos de mayor emotividad reafirmó que no abandonaría el territorio nacional cualesquiera que fueran las vicisitudes de la guerra y que no cejaría en esa lucha, por grave e inminente que fuera el peligro con que se tuviera que luchar. Cito: si la fortuna me fuere propicio, permaneceré en esta ciudad capital, hoy de la República, hasta que pueda emprender el movimiento de triunfo hacia la Ciudad de México, cautiva en la actualidad por los franceses. Entre los cuerpos de Guardia Nacional organizados en cumplimiento del anterior acuerdo se contó el Batallón de Patriotas de Chihuahua, cuya jefatura personal como coronel se reservó al general Miguel Negrete, sin perjuicio de su carácter de secretario de Guerra y Marina. El aislamiento de esta corporación fue igualmente voluntario. Sus afiliados, el alistamiento de esta corporación fue igualmente voluntario. Sus afiliados se obligaron a permanecer 6 meses en servicio activo y se alistaron numerosos jóvenes chihuahuenses, entre los que se contaron estudiantes del Instituto Científico y Literario. Al general duranguense José María Patoni se le comisionó para que pasara a los estados de Sonora y Sinaloa, con objeto de apremiar a los respectivos gobernadores para que pusieran a disposición del gobierno las fuerzas de la Guardia Nacional y que trasladaran al estado de Chihuahua a fin de organizar un fuerte núcleo armado para combatir a los franceses establecidos en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. En el mes de noviembre, el ejército francés inició operaciones de hostigamiento y espionaje. El 22 de noviembre sorprendieron en la hacienda de Guadalupe, municipio de Coronado, a la fuerza del general Manuel Quesada. Recogieron algunos pertrechos y tomaron varios prisioneros. Una semana después regresaron al mismo lugar, tomaron prisioneros al presidente municipal y a 5 vecinos. Luego se retiraron a Villa Hidalgo, Durango, en donde tenían su base. Con objeto de mejorar la penuria, el gobierno nacional comisionó al general Negrete para que organizara una columna respetable a fin de expedicionar por los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, llevando como objetivo el puerto de Matamoros a fin de aprovechar los recursos de la aduana. A mediados del año de 1865 avanzó sobre Chihuahua el general Brincourt con una fuerza de cerca de 2,000 hombres. Se tenía información de que luego avanzaría también el general Castañi con un contingente más numeroso. Las tropas mexicanas, a las órdenes del general Manuel Ruiz, comandante militar de aquella línea, se retiraron por orden del gobierno del sur del estado con dirección a la capital. Las lluvias que sin cesar habían estado cayendo durante muchos días habían hecho crecer considerablemente los ríos del tránsito, dificultando el paso. El 5 de agosto de 1865, anticipándose a la posibilidad de que llegaran hasta la ciudad de Chihuahua, el presidente de la República trasladó el gobierno nacional a Paso del Norte, Ciudad Juárez, acompañado por los ministros del
relaciones, de gobernación, de justicia y hacienda, de las actividades regulares del gobierno. En Chihuahua permaneció el general Manuel Ojinaga, quien recién había sido nombrado gobernador del estado. Se le dejaron todas las fuerzas disponibles. El coronel Pedro Mioqui, al mando de la Brigada de los Supremos Poderes, se encontraba en el sur del estado. Avanzó a Hidalgo del Parral el 8 de agosto con algunos de sus soldados. Sorprendió a una guarnición francesa, donde murieron casi todos los oficiales y algunos soldados, quedando prisioneros 24. El triunfo fue contundente, pero en la batalla murió heroicamente el coronel Mioqui. Los franceses entraron en la ciudad de Chihuahua los días 13 y 14 de agosto. La población los recibió con la mayor frialdad, habiendo sucedido lo mismo en las demás poblaciones del estado. Mientras las tropas invasoras incursionaban en el territorio mexicano, el gobierno de Estados Unidos se mantuvo expectante, buscando la mejor ocasión para sacar provecho de la situación, ya fuera negociando con México o con Francia, según conviniera a sus intereses. Después de que el presidente Juárez se estableció en Chihuahua y luego en Paso del Norte, los norteamericanos calcularon que muy pronto tendría que solicitarles apoyo para refugiarse en su territorio. Eso no sucedió. Sin embargo, algunos historiadores mexicanos han sostenido que el presidente Juárez tenía la intención de pasarse a Estados Unidos en caso de que las tropas mexicanas no pudieran contener a los franceses. Esa aseveración es rotundamente falsa. En recurrentes ocasiones, el presidente manifestó que por ningún motivo iba a acudir al gobierno de los Estados Unidos. En varios documentos se puede conocer esta determinación. El 19 de enero de 1866, en carta que el presidente escribió a su yerno, Pedro Santacilia, desde Paso del Norte, dice, y cito las palabras del presidente: yo nunca me he hecho ilusiones respecto del auxilio abierto que pueda darnos esa nación. Yo sé que los ricos y poderosos ni sienten, ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Los mexicanos, en vez de quejarse, deben redoblar sus esfuerzos para liberarse de sus tiranos. Así serán dignos de ser libres y respetables, porque así deberán su gloria a sus propios esfuerzos y no estarán atenidos como miserables esclavos a que otro piense, hable y trabaje por ellos. Podrá suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por su interés y conveniencia. Eso será una eventualidad que nunca debe de servir de esperanza segura para el débil. Durante la segunda mitad de 1865 y los primeros meses de 1866, se presentaron las condiciones más difíciles para el gobierno del presidente Juárez, lo que obligó a moverse en ocasiones a la población fronteriza de Paso del Norte, Ciudad Juárez, de tal manera que entre esta ciudad y Chihuahua se distribuyó la presencia del presidente de la siguiente manera: del 12 de octubre de 1864 al 5 de agosto de 1865 permaneció en Chihuahua. Del 14 de agosto a mediados de noviembre de 1865 se estableció la capital de la República en Paso del Norte. A finales de noviembre de ese año regresó a Chihuahua, donde solo permaneció 2 semanas. Del 18 de diciembre de 1865 al 17 de junio de 1866 estuvo en Paso del Norte, regresando a Chihuahua, donde permaneció hasta el 10 de diciembre de 1866, en que inició el retorno triunfal a la Ciudad de México. Fueron 2 años y casi 3 meses el tiempo que el presidente Juárez vivió bajo la protección del pueblo de Chihuahua.
Nunca antes los habitantes del Estado habían conocido a un hombre, a un líder de tanta grandeza. Juárez fue el primer presidente que pisó esta orilla de la patria. Seguramente por las condiciones en que llegó y se sostuvo durante esos 2 años, la gente le entregó sus querencias y lo envolvió con lo mejor que podía darle. Se podrían escribir muchas páginas buscándole nuevos significados a esta presencia. Por ejemplo, ningún otro presidente en toda la historia de México ha tenido la posibilidad de conocer tan cerca de la población de un estado como Juárez conoció a la de Chihuahua. Ningún presidente recibió tantas expresiones de solidaridad y admiración como las que recibió él. Ningún presidente dejó tantas marcas en la historia regional como las que dejó el presidente Juárez. La instalación del gobierno de la República en Chihuahua fue un evento de trascendencia histórica nacional y así debería estar registrado en la historiografía. En 1864, después de que el presidente había decidido que en esta ciudad estaba seguro su gobierno, instaló el Palacio Nacional en una de las casas del centro de la ciudad y en los salones de esta casa se definieron las principales acciones para defender la soberanía nacional. En los 2 años siguientes aquí tuvo las condiciones para comunicarse al exterior, para reunirse regularmente con sus ministros, con sus jefes militares, delineando con ellos a cada paso la estrategia contra los invasores. De esta valoración se concluye que a final de cuentas los chihuahuenses contribuyeron en mucho a la salvación de la República. Así lo dicen los hechos. En estos 2 años con 2 meses, la cercanía de los chihuahuenses con el gobierno de la República no fue tan simple como pareciera haberlo sido. No se trató de una fiesta. Y aunque las crónicas de la época se refieren ampliamente a los bailes, a las serenatas, a las celebraciones cívicas, la verdad es que en todo ese tiempo, junto a la determinación de defender al presidente y la disposición colectiva de sacrificarse por esa causa, los chihuahuenses sufrieron la incertidumbre, vivieron bajo la amenaza constante y el temor de que en cualquier momento los alcanzaría la guerra. Ese temor se expresaba cotidianamente en las calles, en las plazas, en las escuelas y en los hogares donde hombres y mujeres despertaban cada día preguntándose: ¿cuál será el destino de la patria? ¿Cómo protegeremos la vida del presidente? ¿Cómo protegeremos nuestras casas y a nuestras familias en el momento que las tropas invasoras se lancen contra Chihuahua? Nadie recogió para la historia esta parte. Nadie habló de los temores naturales y genuinos de la gente. El presidente Juárez ocupó la capital de la República el 15 de julio de 1867. Enseguida convocó a elecciones. Gobernó los siguientes 4 años en condiciones precarias. Se había derrotado a los invasores y sus aliados, pero en gran parte del país prevaleció el caos económico, el desorden social y luego la división política entre algunos integrantes del Partido Liberal. El 2 de enero de 1871 murió su esposa, Margarita Maza, leal compañera y patriota que lo apoyó en las condiciones más difíciles. El pueblo salió a las calles a acompañar al presidente en su duelo. Meses después, el 25 de junio, se presentó nuevamente en las elecciones primarias del 25 de junio y en las secundarias del 10 de julio. Inició un nuevo periodo de gobierno el 1 de diciembre de 1871. No obstante que semanas antes, el 8 de noviembre, el general Porfirio Díaz había firmado el Plan de la Noria, rebelándose contra la reelección y desconociéndolo como presidente electo. Algunos gobernadores y varios jefes militares se unieron a este plan. En estas condiciones, el presidente solo alcanzó a gobernar 7 meses. Murió el 18 de julio de 1872 a la edad de 66 años. Al día siguiente asumió el cargo Sebastián Lerdo de Tejada, a quien, de acuerdo a la Constitución, le correspondía concluir el periodo hasta finales
de 1876. La insurrección del Plan de la Noria se fue apagando en los meses siguientes. Ante la inminente derrota, el general Díaz se refugió un tiempo en el estado de Sinaloa. El 21 de agosto de 1872 se introdujo al estado de Chihuahua, pasando 7 días en Guadalupe Hidalgo. De ahí se dirigió el 28 de octubre a Hidalgo del Parral y luego a la capital del estado, donde se entrevistó con el gobernador Luis Terrazas, a quien solicitó la dispensa de firmar la ley de amnistía, acto que asumía Porfirio Díaz como una humillación. El gobernador Terrazas se sostuvo en la disposición del gobierno central. Finalmente, el 10 de octubre, Díaz firmó, iniciándose por ese motivo un rencor de Porfirio Díaz contra Terrazas que tuvo continuidad durante más de 30 años. El presidente Lerdo de Tejada se presentó a elecciones el 26 de octubre de 1876, después de haber terminado el periodo que le correspondía como presidente provisional. Obtuvo los votos para gobernar constitucionalmente los siguientes 4 años. No obstante, desde los primeros meses de ese año, de 1876, se había firmado el nuevo plan de Tuxtepec, en que se declaraba la guerra contra el presidente Lerdo de Tejada y se reconocía como jefe de la revolución a Porfirio Díaz, quien se había refugiado en territorio de Estados Unidos. En el mes de marzo de 1876, Díaz regresó a México cuando la rebelión se había extendido en varios estados. Ante el riesgo de ser detenido, el presidente Lerdo de Tejada abandonó la capital de la República, se dirigió al puerto de Acapulco, donde se embarcó a Nueva York. 3 días después, Díaz tomó la Ciudad de México, asumiendo la presidencia provisional, hasta que el 2 de mayo de 1877 el Congreso lo declaró presidente constitucional. Así concluyó el ciclo de la República de Juárez y se inició el ciclo de la dictadura porfirista. Colofón. Durante los años de la dictadura del general Díaz se refirió reiteradamente a la grandeza del presidente Juárez, reconociéndole méritos que no le había mostrado en vida. En las primeras 3 décadas de la dictadura fue notoria la ausencia de monumentos dedicados a la memoria de Juárez. El 18 de julio de 1880 se inauguró el mausoleo en el que estaban depositados sus restos. 10 años después se develó la estatua colocada en el centro del sepulcro. Poco después se instaló en el interior del Palacio Nacional la estatua encargada al escultor Miguel Noreña. Probablemente la primera plaza y monumento dedicado a la memoria de Juárez se erigieron en la ciudad de Hidalgo del Parral el 16 de septiembre de 1904 por suscripción popular. El pueblo, que no había olvidado la entrañable presencia del presidente en esa ciudad, cooperó entusiastamente. En los años siguientes se levantaron monumentos en diferentes zonas del país y en 1910 se inauguró el hemiciclo a Juárez en la capital de la República. Así, la dictadura se apropiaba después de 1906 de la imagen heroica de Juárez para congraciarse con el pueblo. Muchas gracias. Siguiendo el protocolo de la Academia
Mexicana de la Historia, respondo el discurso de ingreso de Jesús Vargas Valdés, empezando por transmitir un saludo para todas y todos los presentes y una felicitación a Jesús de parte del director de la Academia Mexicana de la Historia, doctor Javier García Diego, quien tenía mucho interés de estar aquí, pero otras tareas de su cargo le impidieron hacerlo. El discurso de ingreso de Jesús Vargas Valdés como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en la ciudad de Chihuahua, que acabamos de escuchar, tiene como reflexión central la residencia en este estado del presidente Benito Juárez, de su gabinete y de funcionario de su gobierno durante 26 meses, cuando hace 158 años, el 12 de octubre de 1864, se estableció aquí el supremo gobierno de la República, hecho insólito en la historia del país, que hizo en los hechos de facto capital de la República a la ciudad de Chihuahua. Nunca un presidente de la República ha convivido tanto tiempo con la población de una entidad federativa como en esta coyuntura analizada y descrita por Jesús Vargas Valdés. La experiencia registrada por el presidente Juárez del pueblo y los gobernantes de Chihuahua seguramente le dio una percepción distinta de la que las ambigüedades de Santiago Vidaurri le proporcionaron. El papel de la frontera norte en la Guerra de Reforma 1858-61 y de la intervención francesa 1862-67 fue crucial al permanecer una porción del territorio con su población leal al Partido Liberal y a la República, como Sonora y Chihuahua, donde en esa época se tomó mayor conciencia de los límites interestatales y de los valores republicanos. No es de extrañar que el voto directo para elegir autoridades locales fuera aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, adelantándose al resto del país por 2 generaciones. Si bien la vulnerabilidad del norte mexicano a las incursiones de los nómadas independientes y de los forajidos anglosajones amainó luego de la pérdida del norte lejano como efecto de la guerra de 1846-48, las pretensiones de mayores ganancias territoriales por los estadounidenses continuaron por vía mercantil y diplomática. La memoria colectiva transgeneracional transmitió las lecciones de la defensa de la frontera a lo largo del siglo XIX y se mantuvo viva en el noroeste de Chihuahua, donde estuvieron asentados los presidios y las colonias militares, sobre todo la tradición de la autonomía regional, alimentada por un enemigo común externo, misma que explica en parte el semillero de guerrilleros orozquistas y villistas que fueron después esas regiones. Jesús Vargas inició su discurso aludiendo a los preparativos para rechazar a los invasores anglos en el rancho de Sacramento, a 7 leguas de Chihuahua, donde un contingente de fuerzas locales y vecinos combatió la tarde del día 28 de febrero de 1847 infructuosamente, abandonando heridos y muertos en el campo. Al día siguiente, el contingente anglo ocupó la capital del estado. Jesús Vargas, con énfasis, señala que los que combatieron en 1847 al invasor estadounidense combatieron a los invasores franceses y sus aliados imperialistas en 1865-66. Por la resistencia que opuso a la presencia de los franceses la mayoría de la población de Chihuahua, esta contribuyó a la salvación de la República, como señala Jesús Vargas.
No solo ofreció seguridad en su territorio al presidente Juárez y a su séquito, sino también adhesión a su persona y a las ideas que Juárez proclamaba y representaba, y rechazó a los invasores franceses. En este mundo global y renacionalizado, cabe subrayar el patriotismo manifiesto por la mayoría de la población que habitaba Chihuahua, de acuerdo a las fuentes de la época. El símil que destacan oradores locales de Juárez con el padre de la independencia, el cura don Miguel Hidalgo, es consistente con este enfoque. La trayectoria de Jesús Vargas Valdés tiene sobresalientes logros en la docencia, la investigación y la difusión. Jesús nació en Parral, centro minero en el sur de Chihuahua, cerca del límite con Durango. Su padre fue obrero de la mina La Prieta y esa relación laboral marcó su vida. En la secundaria aprendió carpintería y en el transcurso de los años ha conservado el taller en su casa. Las herramientas y los libros, es decir, el taller y la biblioteca, lo han acompañado en los lugares donde ha vivido. Al concluir la secundaria, se trasladó en junio de 1962 a la Ciudad de México, donde estudió el bachillerato en la vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional. En 1966 se inscribió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde estudió de 1965 a 1970 la licenciatura de Biología. En 1968 participó en el movimiento estudiantil representando a su escuela en el Consejo Nacional de Huelga. En 1970 se casó con Marcela Frías y durante los años siguientes, hasta 1979, participaron juntos en la organización autogestiva de obreros y campesinos de diferentes ciudades del norte de México. Durante 20 años, de 1969 a 1989, su pasión fue la docencia, actividad en la que recorrió todos los niveles, desde la escuela primaria rural a la educación media superior y superior. En 1998 a 1999 fue profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la licenciatura en periodismo y en la maestría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde 1986 hasta el presente, se ha dedicado a la investigación de la historia de Chihuahua. Cuando le preguntan, se define como historiógrafo. Entre sus publicaciones destaca La fragua de los tiempos, que inició en 1986 como artículo de opinión en la página editorial del Heraldo de Chihuahua. 6 años después, en 1992, La fragua se convirtió en página cultural de los domingos en el Heraldo hasta marzo de 2020, completando 1,300 números. De entonces a la fecha aparece en Facebook. Jesús Vargas ha sido autor o coautor de 22 libros sobre la historia de Chihuahua. Es además autor de alrededor de 30 textos que han servido como presentaciones, prólogos o introducciones de diversos libros relacionados con la historiografía regional. La mayor parte de estos corresponden a los libros reeditados en el programa Biblioteca Chihuahuense de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Se asume como militante activo de la cultura regional y nacional. Desde que se inició la consulta de archivos, se marcó el objetivo de difundir los resultados de sus investigaciones en la prensa, revistas y libros. Últimamente ha participado en varios documentales y concurre cada año a las ferias del libro que organiza la Brigada para Leer en Libertad. Jesús no estaba aislado en alguna torre de marfil. Sus compromisos sociales y generacionales le llevaron a organizar jornadas y cursos y a participar en seminarios
como aquellos vinculados a la obra del doctor Friedrich Katz sobre la vida y los tiempos de Francisco Villa, y también a desempeñarse como consejero electoral y como consejero ciudadano de la Junta Local del IFE en Chihuahua en los procesos electorales de 2000 y 2003, lo que nos llevó a coincidir entonces en las reuniones nacionales de los consejeros del IFE de Woltenberg y enfrentar las inercias del monopartidismo. Por la generosidad manifiesta en la difusión con amenidad y claridad de los hallazgos de archivos, por contar transmitiendo la sensación de estar en presencia de actos vividos, escribiendo para la gente, para toda la gente, por la constancia durante varias décadas en tender puentes entre el conocimiento de los especialistas y el conocimiento de la población general, por la importancia dada al rescate de testimonios de actores enterrados en el olvido, por ensanchar la vocación del historiador para capturar las percepciones del pasado, por contribuir a un horizonte de colaboración entre la sociedad civil y la sociedad política, por las diversas vertientes que la obra de Jesús destila con desprendimiento y abundancia. Es para mí un honor responder a su discurso de ingreso como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en la ciudad de Chihuahua, y deseo que continúe su prolífica y generosa obra. Muchas gracias. Insistimos en que es un día muy especial para la historia de Chihuahua. Es un año con muchas conmemoraciones. Una de ellas se cumplen 50 años del Museo de la Lealtad Republicana, donde también Jesús Vargas fue uno de los participantes en el guión museológico y la museografía que este museo alberga. También se cumplen 50 años del mural Juárez, símbolo de la República ante la intervención francesa, que está en el Castillo de Chapultepec y que es de la autoría de Antonio González Orozco. Y Antonio González Orozco, muralista chihuahuense, deja su obra en el estado de Chihuahua con la República Peregrina en Hidalgo del Parral, que es la obra que podrán admirar en el vestíbulo de este recinto. Jesús Vargas también participó en la asesoría histórica de esta obra. Por eso, por su inscripción a la Academia Mexicana de la Historia y por mucho más, el doctor Ignacio Almada y la secretaria Alejandra Enríquez harán entrega de una presea en reconocimiento a esta memorable situación. Y todos los socios y miembros del número de la Academia Mexicana de Historia, le entrego este diploma que te acredita como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia de la ciudad de Chihuahua. Felicidades. Con la entrega de estos reconocimientos, del diploma que certifica el ingreso de Jesús Vargas como corresponsal a la Academia Mexicana de la Historia, cerramos este evento, no sin antes abrir paso a 3 participaciones muy puntuales. Si alguien deseara hacer uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes. Como coordinador general del Grupo de Historia del Parque Revolución, con más de 64 integrantes, que aquí estamos algunos nada más, venimos a darle nuestro apoyo al maestro Vargas Valdés.
base a sus investigaciones, a sus trabajos. Es un orgullo nosotros tenerlo como amigo y que reciba este reconocimiento nacional. Es cuanto. Gracias. Si alguien más desea participar, puede levantar la mano. Bien, si no hay más, despedimos este evento con un caluroso aplauso a Jesús Vargas Valdés, un hombre, una trayectoria, una admiración. Gracias.
Tiempo. Ahora sí me decepcionaste como que con razón tú, cabrón. Ahí nos vemos a las 7, viernes. Son dos cosas.